Bueno, como teníamos anunciado, tenemos la visita cuando se está por cumplir, porque esta semana va a estar muy signada por los balances, el año del gobierno de Mauricio Macri, y nosotros tenemos el privilegio de tener al exministro y actual diputado nacional, Axel Kicillof. Hola Axel, ¿cómo va? Buenas noches, bien. Gracias por acá. esta visita, nos encanta en estas charlas distendidas que tenemos los domingos para charlar con vos y polemizar un poco y qué sé yo, porque al final la verdad ustedes le dejaron una pesada herencia a este gobierno y entonces es hora de que lo reconozcas. Balance de Macri distendida la noche no va a estar, ¿eh? Me parece que yo el otro día oía que se había puesto un 8. Sí. Pero 8 es la caída de la industria. Y me parece que le pasaron mal el papelito. 8 es como cayó la industria, de negativo, sí. Y uno de los números peores desde la crisis de 2001, o sea, desde la peor crisis del siglo XX en la Argentina. ¿Cómo orientarías la calificación de un gobierno? Supuestamente a partir de crecimiento, creación de trabajo. Esos son los parámetros más importantes, ¿o no? ¿O me equivoco? Mira, no hay estadística económica que le dé bien al gobierno de Macri, ninguna. Y cuando uno lo compara con su propio rasero, digamos, con su propio parámetro, que vendría a ser lo que prometió o lo que proyectó al principio del año, podemos ir haciendo los ejercicios. Yo, de muy distendido, puedo hablar 1 hora y media seguida, así que vamos a hacerlo corto, pero lo que yo te diría es que las prioridades de Macri creo que no son las prioridades que yo tendría en la gestión. O sea que yo lo evaluaría por cuestiones que él parece no importarle, como es el caso de los despidos, como es el caso de la caída del salario real. Incluso para algunos, que caiga el salario real en la Argentina es buena noticia, porque piensan que es más competitiva y que no vamos a poder integrar al mundo. Porque es que el otro día discutíamos, charlábamos con Tonietti, y él decía que para la óptica de los poderosos efectivamente da para un 8. No estoy seguro. Yo creo que me permite sintetizarlo así. Desde mi perspectiva es un mal plan. Sí. Es un plan neoliberal. Sí. O sea que es cierto que puede haber una perspectiva económica diversa. Ahora vos ves a los neoliberales de la Argentina, los que tienen posiciones históricamente neoliberales, muchos de ellos acompañándolo a Macri, y para todos no solo es como para mí un mal plan, porque para ellos es un buen plan, sino que es un mal plan mal aplicado. Y creo que hay consenso en eso, que acá se han cometido errores aún para aplicar un programa neoliberal. El que te dice, mira, desde la óptica de ellos, un 8 porque bajaron el salario real, bajaron la cantidad de empleados, le redujeron las retenciones. Desde la óptica de ellos no está mal, ese es el argumento. Ahora, la verdad que tampoco es que no invierten, no hay crecimiento, no sé, no hay negocio, por decirlo de alguna manera, pero te lo pregunto a vos, ¿no? No, yo creo que sí, que repito, hay sectores que ideológicamente y por su concepción política y económica están convencidos de que Argentina tiene que ser un país de salarios bajos y que el salario estaba muy alto. O sea que ahí podría coincidir, bajar el salario es un objetivo, incluso es uno de, si me permitís decir, uno de los pilares que unifica a buena parte de los sectores que forma parte de la alianza de gobierno hoy de Macri. Hay pocos, porque después hay puntos con el que no hay acuerdo, el tipo de cambio no hay acuerdo, el nivel de gasto público, más alto, algunos sí, otros no. Así como algunos quieren, de los sectores que acompañan a Macri, que digamos son poderes económicos que bueno, que cuando yo tuve la responsabilidad del Ministerio de Economía evidentemente existían y tuve que lidiar con ellos y los escuché, porque me reuní con todos ellos, todos estos que andan dando vuelta. Yo me reunía y bueno, me ponía en su pliego de demandas, ¿no? Y conozco muy bien, por haberlo estudiado durante mucho tiempo, que si uno mira por el factor más ciego que uno puede mirar, el más frío que uno puede mirar, que es el balance de cada uno de esos sectores, hay diferencias entre ellos. Unos quieren devaluación, otros no. Unos quieren que baje el gasto público, otros
prefieren que haya mucha obra pública, entonces no le tienen tanto miedo al déficit. Otros quieren más apertura, otros quieren más cierre de la economía, unos quieren retenciones y alimentos baratos, otros no. Es decir, que hay divergencia fuerte entre los sectores de poder. La diferencia, creo yo, lo que distingue al gobierno de Macri con muchos gobiernos que pasaron, incluso de corte neoliberal, es que todos ellos, parece ser que como pago por el apoyo en la campaña electoral, le dieron un ministerio a cada uno de estos sectores. Y las inconsistencias del programa económico de Macri, yo creo que obedecen un poco a esta situación, al tironeo que se nota en los diarios. A que le dieron un poco a cada uno de poder. Pero una cosa es darle un poco del plan económico. Eso hasta lo concedo, porque nuestro gobierno no necesitaba, no podía y no quería que le fuera mal a los empresarios de todos los sectores para nada, porque obviamente el crecimiento económico responde a que hay rentabilidad y a que hay inversión, por lo menos bajo el régimen. O sea, le pones un 2 Sí, pero además permitime seguir, porque yo no quiero ponerle la calificación que le pondría yo, porque si es un mal plan, o sea, un gobierno neoliberal, sí, y que además hace neoliberalismo de mala calidad, de baja calidad, ineficiente, a veces estúpido prácticamente, con errores que uno dice, la devaluación, por ejemplo. ¿Cuál es el tipo de cambio que quería este gobierno? ¿Quería 13, como devaluó Pratgay, o quería 16, como termina devaluando Sturzenegger, y que después lo llevan a 14, y ahora se les va a 15? ¿Qué tipo de cambio quieren? No me pueden decir que la política económica del gobierno deja el tipo de cambio en libertad, porque si es eso, la verdad es que están en un problema gravísimo. Ningún país del mundo, de todo el planeta, deja su tipo de cambio en libertad, porque sabe que el tipo de cambio es algo así como el idioma que habla la producción nacional con la producción extranjera. Es como se intercambian tus bienes con los del extranjero. Define muchísimo, más en países chiquitos, dependientes, subindustrializados como es la Argentina. Ahora, si me permiten evaluarlo, evaluémoslo, por ejemplo, con las promesas de la campaña electoral. Porque uno puede decir, ¿qué tiene que ver? Una cosa es lo que se dice en la política y otra es lo que se hace después cuando se está en el gobierno, pero no es así, uno no puede, y de hecho, a mí con ganancias me pasa, y es uno de los puntos que yo siempre resalto, hay argentinos, digamos, electores, votantes, que lo votaron a Macri porque les iba a sacar el impuesto a las ganancias. Sí. Porque Macri en su campaña largó un spot diciendo, conmigo nadie va a pagar impuesto a las ganancias. Y hay gente que estaba dudando, y como el impuesto a las ganancias se había convertido en un factor tan importante, tan de peso en la discusión política, no sé si económica, pero política, hay gente que lo votó a Macri para que le sacara el impuesto a las ganancias. Cuando nos fuimos nosotros, cuando Cristina deja el gobierno, 1.100.000 personas pagaban impuesto a las ganancias. Hoy pagan impuesto a las ganancias 2 millones de personas. Entonces ya ahí le mintió a 1 millón de personas, más su familia, etcétera. Entonces, si comparamos con las promesas electorales, no voy a devaluar, no voy a hacer un tarifazo, dicho taxativamente, envuelto en mucha mentira, en mucho marketing, pero dicho taxativamente, no voy a ajustar, y ahí tenés lo que pasa con no voy a cortar el fútbol para todos. No voy a cortar el fútbol para todos, no voy a privatizar, y ahí tenemos que ya vendieron Petrobras, las acciones que tenía el Estado en Petrobras, y ahora que están cerrando una parte de la producción de YPF, con lo cual no privatizó, pero está reduciendo, que parece ser el paso previo. Entonces, comparado con la campaña, 0, no cumplió una. Y después lo podés comparar, por supuesto, fuera de eso, con lo que proyectó para este primer año el propio gobierno, porque si no, no vamos a creer en nada. Entonces, un autoexamen, una autoevaluación, una autocrítica de Macri tendría que tener en cuenta que él inicia su gobierno diciendo va a haber una inflación del 20% o 25%. Lo dicen. ¿Cómo estamos en la inflación? 40, 45. Claro. O sea, le pifió por el doble. Después dice la economía va a crecer 1%. Esto lo dice Pratgay ya marzo, más o menos. La economía está para abajo, cayendo 2,5%, 3%. Entonces, el déficit fiscal lo vamos a reducir. El déficit fiscal aumentó como 1 punto del PBI como mínimo. Tenemos que ver cómo cierra en el año. Entonces, inflación y endeudamiento. Bueno, el endeudamiento lo duplicó, la deuda externa. Lo que todos llamamos deuda externa es lo que le debemos al exterior, a los privados en títulos, la duplicó.
La gente se puede comunicar, opinar, preguntar al 4535-2222, ahí los esperamos. 4535-2222, también que se sumen a través de las redes. Estamos en Facebook como Radio del Plata AM1030 y también en Twitter @Radio del Plata. Pensaba, ¿no? Mientras Axel describía todas estas situaciones, al margen del tema promesa o no, la mayor preocupación que hay en la actualidad, porque no solamente hablamos de inflación y todas estas cosas que describía, sino la cantidad de negocios que han tenido que cerrar, fábricas, el tema de las importaciones también, ¿no? Lo que genera una gran preocupación para distintos sectores y las pérdidas de fuentes laborales que son fundamentales más en la situación en la que estamos en la actualidad, ¿no? Sí, yo puedo describir, si me permiten un segundito, cómo creo que fue y dónde metió la pata el gobierno, desde mi punto de vista. Ellos cuando devalúan, esto fue el 16 de diciembre, devalúan bajo una especie de maniobra publicitaria para ocultar la devaluación, y hablan de abrir el cepo. Cuando dicen que van a abrir el cepo, que están abriendo el cepo, en realidad hacen algo que es gravísimo desde el punto de vista de la estructura, digamos, de la relación argentina con el mundo, que es sacar absolutamente todo control a la salida de capitales del país. Sí. Lo llamaron a abrir el cepo y dijeron cada persona puede comprar 5 millones, al principio 2 millones de dólares. Ahora lo que quieras. Sin límite. Pero bueno, ese no es el problema, es que uno ahora, nadie te pregunta por el origen de esos fondos, la plata entra y sale, y esto empezó a generar una timba financiera que no se veía desde hace mucho tiempo. La convertibilidad en los peores años tuvo este grado de timba. O sea, gente que trae dólares, los cambia, los pone en Levax y después se lo vuelve a llevar. Claro, y para colmo compra un seguro cambiario con el dólar futuro, con lo cual se cubre, no tiene riesgo cero, tasa de ganancia en dólares del 20%. No hay negocio en la Argentina, ni en el mundo, que pueda competir con esa tasa. Por eso cuando dicen van a venir inversiones, vendrán para eso, porque ese es un negocio ultra rentable. Ahora yo te digo, cuando llevan el dólar a 13, que además tampoco hubiera salido tan caro el dólar futuro si hubieran mantenido el dólar en 13, yo creo que era el objetivo. Pero ya pensaban, porque yo lo hablé con algunos que son hoy importantes figuras del gobierno, que en realidad la devaluación no se iba a ir a precios, porque lo decían públicamente, y yo no podía creer que alguien lo creyera, que ya el dólar estaba a 16, porque el blue, el paralelo, el dólar financiero estaba a 16. Lo creían realmente. Ahora, ¿qué pasó? Lo pusieron en 13. Al día siguiente en el diario sale una nota que proviene del sector rural diciendo que a 13 no van a liquidar la cosecha, que los dólares entran si se va a 16. Dicho y hecho, en marzo teníamos un dólar a 16, empieza a entrar la cosecha, empiezan a liquidar. No son los chacareros, los gringos del campo, no son los pequeños productores, son los grandes exportadores de grano, son Cargill, son Noble, son las grandes cerealeras del mundo, que son las mismas en todos los países del mundo. Y entonces el dólar se le va a 16 y ese 16 se empieza a trasladar a precio rápidamente, y para colmo no les alcanzan los dólares, entonces salen corriendo a arreglar con los buitres. Segundo error. Garrafal. Salen a arreglar con los buitres a cualquier precio. Yo digo, porque tengo algún contacto con gente del mundo de las finanzas, fue uno de los papelones más grandes, más allá de ser un delito, probablemente, pues está denunciado ya, porque esos arreglos que hicieron, que trajeron al Congreso escritos de puño y letra, y es un tema que era bastante complejo. Cambiaron de abogados, cerraron y le pagaron a Paul Singer hasta la publicidad que hizo en contra de Argentina. No solo fue una humillación, pagaron los abogados también, ¿no? Sí, una cosa estrambótica que en realidad no hacía falta, y que, bueno, yo lo considero el segundo error, pero ya estaba lanzado el gran problema que tenían. Se habían devaluado 16 en Argentina. Es muy difícil que la devaluación no se vaya a precio y que los precios bajen aunque el dólar baje. O sea, hay algo que descubrieron bastantes economistas. Uno muy importante, permítanme mencionarlo porque murió hace poco y me quiero sacar el sombrero, pues es un gran maestro del estructuralismo latinoamericano, el profesor Olivera, Julio Olivera, que murió hace poquito. Un gran maestro internacional, uno de los tipos que siempre estaban en la lista para premio Nobel, ahí por su trascendencia en economía internacional. Es decir, vos tenías claro, o de entrada decías, los llevan a 16 y esto va a la inflación indefectiblemente. Y si vos devaluás 60%, ¿cómo no se va a ir a precios? ¿Por qué? Porque además la gente no vende, y aún así igual se va a precios. Ahora explico por qué. Excelente pregunta, porque yo también hablé de que ellos podían tener un éxito en el plan antiinflacionario, y ahora explico por qué. Ellos devalúan, y cuando vos devaluás lo que tenés es que todos los productos
que se compran en dólares Sí. del extranjero, los importados, inevitablemente Sí. van a subir de precio, porque el costo subió un 60%. Bueno, pero no bajan un poco, no dicen, y bueno, voy a bajar un poco la ganancia porque no voy a vender nada. Los precios de los productos importados no es posible, porque vos lo traes y le cargas un 10, 5, pero es poquito comparado con un 60% de evaluación. La ganancia que vos tenés de los importados. Puede ser que ante la recesión haya stocks, bueno, ahora hablo de eso, pero hay otro problema, levantaron las retenciones al mismo tiempo. Al levantar las retenciones, antes el precio de un producto importado internamente, vamos primero al importado. El importado viene al precio, pero el precio de un producto que vos exportás, que es el alimento en la Argentina, el precio interno que tiene te sube con la devaluación. Con la devaluación, pero también con levantar las retenciones. Y esto creo que lo están entendiendo muchos que no lo habían entendido con nuestra política de retenciones. ¿Por qué? Uno, por ejemplo, tiene un producto que vale $10 vendido en el exterior. Si el dólar está a 10, acá vale 100. Sí. Sos un productor local de pollo. Sí. Vale $10. Adentro vale 100. Vale 10 pesos el dólar. Adentro vale 100. Pero ¿qué pasa? Vos, si podés exportar todo lo que querés, no lo vas a vender más barato que 100 adentro. Claro, lo vas a vender a lo que vale 160. Claro, digamos a 10. después de la devaluación. Pero las retenciones también reducían los precios internos. ¿Por qué? Porque cuando vos sos un productor interno que exporta, y cuando exportás te cobran las retenciones, es algo que perdés cuando exportás. Sí, sí. Quiere decir que adentro vendés más barato. Al levantar las retenciones y devaluar, los precios de los alimentos, de los productos de exportación, necesariamente suben. Y no hay forma, porque vos decís, pero si hay recesión, entonces no bajo el precio. No, exporto más. Vendo menos adentro y exporto más. ¿Qué es lo que está pasando con la carne? ¿Qué es lo que está pasando con los pollos? Están buscando salida en la exportación porque adentro se empieza a caer el mercado interno, pero no bajan el precio. Colocan el producto adentro, colocan el producto afuera. Conclusión, se les empezó a ir a precio la devaluación. ¿Cuánto? Y vamos en un 40%. ¿Por qué? Porque no todos los productos de la Argentina son importados o exportables. Pero para que entienda todo el mundo, al devaluar una parte, los productos que se transan, tanto que se venden como que se compran, crecen. Estamos charlando con Axel Kicillof sobre el año del gobierno de Mauricio Macri y sobre todo ya vamos a afrontar 2017. Enseguida volvemos con algunos mensajes para Axel. Bueno, efectivamente están casi sin, no sé si la palabra es sin darnos cuenta, nos han quitado muchas cosas, Sí. Empezando por las tarifas, pero te diría, se viene que, digamos, 3.000, 4.000 pesos de movida te sacaron. A través de las tarifas principalmente, pero te diría que te van a quitar otros 300, 400 pesos con el fútbol para todos, y ni te digo con las guarderías, con la prepaga. Ha sido una fenomenal transferencia, mirá, de ingresos de los sectores populares, de los sectores del trabajo, los jubilados, como decía Elena, hacia unas pocas empresas muy concentradas, la de los servicios públicos privatizados, los medios con estos temas del fútbol para todos, y por supuesto... Pero a los jubilados le dieron, por la ley que existe, un 30% cuando la inflación va a estar por arriba del 40%, es decir, le manotearon un 10%. Así, sin asco. Sin asco. Sí, sí. Por eso te digo, a mí me parece que, siguiendo un poco el relato de lo que ocurrió este año, cuando empezaron a perder control de los precios, porque además yo he tenido muchas veces la pregunta y, digamos, la chicana también, pero ustedes devaluaron en 2014 y cómo que entonces, viste, oscilan entre decir que nuestro gobierno tenía trazo cambiario a decir que hicimos la devaluación más fenomenal de la historia. Es la misma inconsistencia que tienen con el tarifazo, que decían hay un atraso tarifario, pero decían vos aumentaste las tarifas tanto como nosotros. Entonces, la verdad es que sinceramente han hecho una devaluación sin ninguna compensación. Yo creo que la devaluación no fue buscada, que este nivel cambiario es producto de las tensiones que hay en el gobierno, o sea, no saben para dónde disparar con el dólar.
no es una política económica. En el Banco No buscaron llevar a 16 el dólar. No, y menos subir y bajar, me parece que no, que están con un problema grave de inconsistencia en su programa económico. Pero después de la devaluación, y bueno, había una fila larguísima de gente que venía a pedirle lo que le habían prometido, y no precisamente los jubilados, no precisamente el pueblo argentino con la revolución de la alegría, venían las energéticas a pedirle el tarifazo. Estuvieron oscilando un tiempo, yo lo seguía por los diarios y por algunos contactos que tengo, que se lo querían dar, no se lo querían dar, le admitían a Aranguren, no, y aparentemente vino un Macri un día y dijo, metele el mazazo. Y pusieron la tarifa a 1600%. Entonces ahí empezaron con un método que tiene que ver con un problema, porque yo quiero que a la gente le quede claro, Argentina tenía una producción el año pasado, digamos 500.000 millones de dólares. Era el PBI de la Argentina el año pasado. El año pasado la Argentina creció 2,5%, la inflación fue 20, decían ellos más o menos, el déficit fiscal 4,2. Pero tenía una torta, y esa torta no se puede reducir a un tercio. O sea, ni 30 puntos, ni 15 puntos, porque no pasó eso. O sea que hubo una transferencia. Hubo pedazo de la torta de este año que si seguía todo igual lo iban a tener algunos y lo tienen otros. Ahora, eso también responde, bueno, al tarifazo. También tenían prometido que iban a levantar las de JAI, lo habían dicho, fueron y levantaron las de JAI. O sea, a los importadores. Claro, a los importadores. Que son grandes aliados, incluso algunos sectores de la producción que habían crecido mucho con el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, habían crecido mucho estos años en producción, tenían plantas, pero les ofrecieron la reconversión a importadores y aceptaron, porque tenían el canal de venta, dijeron, bueno, cerramos la planta y seguimos vendiendo. Pero ¿qué problema hubo? Tarifazo, apertura de la economía, devaluación por encima de cualquier nivel del salarial, y ojo que ellos fueron a buscar una paritaria del 20 y pico %, o sea, tendríamos 20 puntos de pérdida de salario, y para mí ellos provienen de una escuela económica, de un pensamiento económico, además de sus vínculos y de los sectores que representan, que cree que efectivamente si los sectores más concentrados tienen mucha rentabilidad van a invertir. Sí, y no invierten. Y no, porque si no hay consumo no hay inversión. Mensaje. Hola, Tuni y equipo. Bueno, ya que lo tienen ahí a Axel Kicillof, si le pueden preguntar cómo se sale de este momento tan malo en economía. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Yo diría irse, pero bueno, alguna otra solución que sea más viable, digamos. Bueno, les mando un beso grande, los sigo escuchando. Gracias, bueno, 2017. Sí. Muchos dicen, y bueno, va a levantar, en 2017 va a levantar. Y yo la verdad no lo veo mucho, no digamos, más que una expresión de deseos, lo veo como una expresión de deseos, digamos. ¿Vos ves que hay alguna chance, o digamos, por dónde ves que puede reactivarse el país? Vamos a tratar de ser objetivos y equilibrados con esto, porque nosotros, y lo repito, para mí lo que está pasando en Argentina es muy doloroso, no es que contento porque a Macri le está yendo mal. La verdad que le está yendo mal en la economía. Ellos no esperaban esto, se lo encontraron, que también tuvo componentes internacionales complejos, como el caso de Brasil, que siempre estaban apuntando al repunte de Brasil, ahora la victoria de Trump, porque Macri va a 200 por hora contramano en el mundo, ¿no? Una filosofía, un plan económico que apostó a la apertura y a insertarnos al mundo a través de la libertad de comercio para Argentina, y se encuentra con que los países con los que quieren comerciar no quieren comprarle nada porque están girando cada vez más fuerte. Pero no es un error y cayó Trump. Esto se viene perfilando hace años, lo venimos marcando y lo viene marcando Cristina hace años. Pero me parece, si me permitís el último comentario sobre lo otro, que nosotros nos pasamos toda la campaña y parte de estos 12 años hablando de los dos modelos de país. Dos modelos de país, pensando que la Argentina es un país que por un lado tiene grandes recursos naturales, importantísimos, es uno de los países más fértiles del mundo por sus condiciones agroecológicas. La pampa húmeda argentina es prácticamente un mito vivo, ¿no? Porque desde la época de la colonia, que acá traían caballos, traían vacas y se iban un tiempo y volvían y estaba llena la pampa húmeda por sus pasturas, por sus condiciones climáticas, por el clima templado, por la composición de la tierra. Acá ni necesitas montones de componentes y fertilizantes que hay en otros lugares. Pero hay otra parte de la Argentina, que es la Argentina industrial. Argentina
consiguió, además de ser un país agropecuario, ser un país con una fuerte base industrial. Argentina era la primer potencia industrial de este continente, hasta que le cayó el neoliberalismo con un palazo, incluso cuando a Brasil, con gobiernos militares, no le dieron esa orientación primarizante y financiera como tuvo la dictadura. Mucho más de acá. industrialistas. Sí, y tienen, bueno, es un país de otras características, pero ¿qué pasa? Esas dos cosas no son un dilema, dos polos, una contradicción. Nosotros necesitamos crecer en el agro, necesitamos crecer en la industria. Obviamente, nuestra riqueza agropecuaria, como pasa en los países petroleros, una parte que corresponde a la fertilidad de la tierra del país, que son condiciones naturales, sí hay que volcarla para mantener una industria, pero no fundiendo al agro. De hecho, el agro, cuando nos fuimos nosotros, tuvo la cosecha récord de toda su historia, 123 millones de toneladas, nunca se había hecho en el país. Obviamente por las hojas, montones de cosas. Yo lo que creo es que acá hay un modelo de país equivocado y que están gobernando para el sector financiero y para el sector agrícola, ganadero, primario, agroexportador. Y bueno, el problema que tiene esa Argentina es que, como decíamos al principio, capaz que alguien le pone 8 porque le sacaron las retenciones y se devaluaron. Ahora uno habla con el campo, que también tiene una composición heterogénea, y los pequeños productores, los productores de pollo, los productores de ave, los productores, incluso pequeños productores de soja, pequeños productores de trigo, de maíz, no están contentos con este programa económico, porque ellos tienen un área muy chica, lejos del puerto, y el combustible les subió, los fertilizantes les subieron, y para colmo siguen explotados por los grandes exportadores, así que no han ganado netamente con esto. Entonces, ¿cuál es la conclusión con respecto a qué va a pasar en 2017? Y si siguen apuntando, no en lo coyuntural que yo hablaba recién, cuánto nos están endeudando, que es estructural pero tiene algo de coyuntura porque toman dólares, eso genera cuestiones macroeconómicas, sino en la orientación del país. Esa orientación del país es una orientación que ha demostrado el fracaso prácticamente permanente, tropieza siempre con la misma piedra. ¿Qué es? Primero, que deja fuera a montones de argentinos. Una parte de la sostenibilidad, de la seriedad del programa económico, de que Argentina sea confiable, es que no tenga a mitad de su población en la miseria y en conflicto, porque eso tampoco le gusta a los inversores extranjeros que Macri quiere atraer. La verdad que dejar a los jubilados que no le alcanza la jubilación para llevar a fin de mes, a los barrios carenciados con cada vez más problemas, todo el mundo buscando el comedor escolar, que no pasaba. Yo estuve recorriendo el conurbano, volvieron los bolsones de comida. No es que habían terminado, porque obviamente faltaba mucho por hacer, pero ahora han estallado en la necesidad. Eso tampoco es un programa económico sostenible. Lo social, pero volviendo al diagnóstico de 2017, tu impresión es que puede haber una cierta reactivación, incluso en lo que nos importa, algo de creación de empleo. Yo veo que hay una fuerte tensión en el gobierno con respecto a esto. Sería el ala más política, que lo que está diciendo lisa y llanamente es: si los matás de hambre no te van a votar. Y esto es lo que está pasando, porque uno va al supermercado y se da cuenta en cualquier lado, pero en los barrios más vulnerables uno tiene que, además, se acabaron las changas, el trabajo en negro es más complicado, volvieron también los cartoneros. Entonces yo lo que digo es esto: ellos han apostado el año que viene a crecer. ¿En base a qué sectores? Porque uno lo ve en lo que escriben, en base al sector agropecuario y en base al sector servicios y financiero. Eso no crea empleo y no crea industria. E incluso muchos funcionarios del gobierno de las áreas industriales y de producción dicen, bueno, si los sectores como juguetes, textil, calzado, no tienen la competitividad que tienen que tener, o sea, si no pueden competir con China, y bueno, tendrán que reconvertirse. Pero, por ejemplo, yo no veo que haya, yo veo que si crece la economía, un montón de plata prestada, y van a hacer un montón de obra pública, y eso va a crear empleo. No, si empiezan la obra pública sería positivo. Yo veo que en lo que va del año han subejecutado todos los presupuestos y que además han generado una especie de casa bruja. Ellos decretaron en algún momento que una licitación pública en la Argentina era prácticamente un curro. Un delito, siguiendo todas las normativas. Y lo que han hecho cuando tuvieron que hacer normativas es un decreto de Macri, que la única obra grande que otorga es al primo. Cambiando completamente las condiciones, porque era una obra, el soterramiento del Sarmiento.
que tenía que venir con financiamiento. O sea, no ves que van a... por ahora no ves que van a... Veo que hay una parte del gobierno que quiere hacer obra pública y... que tiene, por diferentes cuestiones, algunos por los peores motivos, otros por buenos motivos, y me parece que ese área no es el que ha predominado, porque también con la casa de brujas que hicieron, que cualquier obra hecha bien, con todo el procedimiento bien, vamos a revisar, dijeron ellos, a ver si había... y bueno, ¿quién le va a firmar una licitación? Pregunta o llamado para Axel. Hola Tuni, buenas noches, María Clara de Burlingame. Querría preguntar a Axel Kicillof si en diputados van a interrogar al gobierno respecto de del negociado con los cataríes con los dineros del ANSES. No sé si lo sigo escuchando. Chao, gracias, buenas noches. Gracias, Sí, ya estuvimos, incluso lo planteamos y estamos muy preocupados, eso es. El negocio con Qatar consiste en digamos, en perder una parte del fondo de garantía de sustentabilidad, ¿o es otro el negocio? No, está todo mal. Es un espanto. Como es un espanto el decreto que firmó Macri para favorecer a familiares de funcionarios cuyo nombre empieza con F, su apellido con M. Y se llama Franco Macri. Sí, no, salió Franco Macri a decir, pero esto no se arregla con que ahora, después de haber metido la pata, porque yo creo que el régimen de este gobierno no es ensayo y error. Es intento de ajuste, intento de algo indignante y absolutamente desproporcionado, y después ver si encuentra alguna resistencia, alguna oposición, algo que les frene y le pare la mano. Si no, siguen adelante. Es lo que deben estar midiendo con el decreto que firmó el presidente, porque aún si Franco Macri no fuera el objeto de este decreto, es ilegal el artículo 99 de la Constitución Nacional, pero no digo el decoro, el buen gusto, digo la lógica, la racionalidad dice que el Congreso alterar una ley por un decreto, eso. Claro, por un decreto simple, sin explicar por qué, y ¿qué sale a decir el gobierno? Nada, silencio de radio, o que es para juntar más fondo con el blanqueo. Bueno, yo creo que es obsceno, y lo de Qatar también, porque es constituir un fondo en un paraíso fiscal, pero, digamos, todos estos lances que se tiran, si pasa, y cuando los descubren, porque, por ejemplo, el decreto Franco Macri, el decreto de papá, estaba la sonrisa de mamá, y está el decreto de papá. El decreto de papá, lo que hace es modificar otro decreto que a su vez modificó la ley. Para colmo parece que fuera un intento de picardía, ¿no? De que no los descubrieran. Porque si no, ¿cómo va a ser esto Mauricio Macri? ¿Qué explicación puede dar después de esto? Lo mismo que Milagro Sala, que cuando llega la hora de las explicaciones son balbuceos y son cosas doblemente indignantes, porque decir que los argentinos creíamos, yo no sé lo que creen los argentinos, pero si ahora vamos a hacer encuestas para ver a quién metemos en cana en el país, y para colmo ni siquiera se ha hecho una encuesta. Él dice que los argentinos creían que Milagros, no sé de dónde ha sacado eso, yo no me cuento entre esas personas, pero además me cuento entre los que creemos en el Estado de Derecho. No puede con un decreto nombrar jueces de la Corte Suprema, no puede y no puede contradecirse tanto, tan aberrantemente, con algo que incluso los propios radicales, yo los veo en el Congreso no incómodos, se quieren meter abajo de la banca, no saben con qué cara sostener cosas que está haciendo Macri, porque bueno, vendrá la cultura gerencial. Adentro de la empresa lo que reina no es la democracia, es el despotismo del dueño. Entonces tal vez se contagiaron de esto, de que el dueño de la empresa echa, pone, lleva, decide, y toman las decisiones de esta manera. O sea que ellos nos cuestionaban por algunos puntos en nuestro gobierno, por faltar a los principios republicanos. Nada de lo que nos cuestionaron es más de un décimo de lo que hemos observado en 11 meses de gobierno, 12 meses casi. ¿Qué cambiarías, digamos, en qué la pifió el gobierno de Cristina? ¿O te parece que en general estuvo... ¿qué mirada tenés retroactiva? Sí. Yo decía, a mí la palabra autocrítica, que es lo que nos exigen públicamente, tiene algunas trampas. A mí, yo el que me conoce y digamos, en el fuero personal,
no es que sea autocrítico conmigo mismo, me castigo. Todas las noches me pongo a revisar el día, a ver qué hice mal, qué hice bien, cómo estacioné el auto acá enfrente. Es decir, que y también no digo para ser ministro de Economía, digo cualquier persona en su profesión, para hacerla relativamente bien, tiene que ser autocrítico. Si no, te sale todo mal todo el tiempo. Uno no está esperando que le den con la varita en los dedos primero, y cuando uno le fue en alguna cosa más o menos bien, debe ser porque es autocrítico. O sea que esa pregunta planteada así me lleva a mí a señalar montones de puntos, pero lo que quiero decir, y ahora voy a los puntos concretos, lo primero que quiero decir es que mi autocrítica tiene un defecto, que es que no coincide con la listita de las cosas que me critican los economistas de la derecha. Ajá. Y los analistas de Clarín, por ejemplo. Entonces, a veces cuando uno empieza a hablar de la autocrítica, si no dice, bueno, lo que tendríamos que haber hecho es devaluar 60%, endeudarnos un montonazo, abrir las importaciones, sacarlas de high, sacar lo que ellos llamaban el cepo al dólar. Toda esa lista de cosas eran parte de nuestro programa económico, que obviamente estaban bien desde nuestra perspectiva. Pero yo te doy un ejemplo. Yo pagaba de luz 153 pesos. No, perfecto. Ahora vos me preguntás... Ahora me llegan 1.100 por mes. Vamos de lo chiquito a lo grande. Yo no te digo 153, pero a mí me subsidiaban. Yo, de todas maneras renuncié al subsidio. Mirá. Pero no tenía Estamos lógica dos en esta mesa de una lista muy breve de gente que renunció al subsidio. Sí. Pero yo si vos me preguntás la autocrítica, las estructurales, me parece que nos faltó en industrialización. Nos faltó. Se avanzó un montón si miramos en perspectiva, pero nos faltó, y se podían haber hecho más cosas. Se hicieron un montón, que algunas salieron bien, otras no salieron tan bien, y algunas salieron mal, y otras no las intentamos. Faltó industrialización. Cuando decís industrialización, por ejemplo, que partes de la industria automotriz, más partes se hicieron acá. Claro, ahí hicimos un intento que es mi segundo punto. Nos faltó en integración económica, particularmente con Brasil. Después tengo un montón de excusas que te podría dar, pero empecemos por la autocrítica, digamos, por la parte negativa. Nos faltó mucho en industrialización y en integración, que son el mismo tema y son las cuestiones más importantes y estructurales, que además te llevan a que después no tengas problemas de dólares, de necesidad de divisas. Obviamente hay 500 cosas para decir por qué, y obviamente que todo tiene, digamos, atenuantes, agravantes, pero bueno, empecemos por ahí. En la cuestión energética también nos faltó. Avanzamos un montonazo, pero nos faltó. Nos faltó. Nos faltó también en la cuestión, creo yo, de nuestro sistema exportador. Están muy concentradas, de concentración de la industria exportadora, de la capacidad exportadora de la Argentina, el negocio exportador, y nos faltó mucho trabajo en las cadenas de valor. Hay mucho problema para que las producciones regionales lleguen a un precio razonable. Esta idea que te dicen todos, que el productor vende a 10 y el supermercado vende a 80 o a 70 o a 50, ¿es verdad? Sí. Y eso tiene que ver que tuvo demasiada ganancia el sector comercial por la intermediación, la intermediación comercial. Y esto tiene que ver con problemas de logística, de transporte, algunas cosas que cuesta mucho modificarlas y otras que hay mucha resistencia para que se modifiquen. Y nosotros tuvimos buenas ideas y fuimos variando en esas ideas porque no andaban del todo bien. Una de las que no conseguimos poner en práctica por diversas razones que yo podría pasar a enumerar también, pero no quiero aburrirlos porque son cuestiones algunas de detalle. Nosotros pensamos poner sedes del mercado central en los núcleos urbanos. Una estaba en Colegiales, pero hemos hecho una en Mendoza, hemos avanzado con un centro concentrador en Chaco. Eso creo que hubiera aliviado muchísimo y hubiera servido. Porque uno quiere, por ejemplo, que los productos en góndola no tengan un precio excesivo con respecto a los costos. Pero claro, cuando encontrábamos algunos de estos temas, tratamos con precios cuidados avanzamos bastante y logramos de alguna manera generar una referencia de precios. Eso fue un laburo de Augusto Costa que la verdad que funcionó muy bien, la gente valoró mucho y lo usaba mucho, sobre todo los sectores populares, ¿no? Pero nos faltó, por ejemplo, que cuando había excesos en esto, poder ponerles las multas. Los supermercados nunca pagan una multa.
porque la apelan en la justicia. Entonces tratamos de modificar eso con la ley de abastecimiento, se nos enfrentaron, la mal llamada ley, y no conseguimos. Finalmente, el problema, por ejemplo, en Ecuador se tomó una medida bárbara que es poner góndolas regionales, de productos regionales. Nosotros lo reglamentamos y se empezó a aplicar, pero con mucho lío con los supermercados. Y tal vez no son medidas mágicas, son una serie de medidas, pero repito, el tema de los precios internos, buscar romper con los mecanismos de apropiación, digamos, del precio entre, digamos, se joden dos. La intermediación. Se joden dos, las dos puntas. El que compra, o sea, el consumidor, y el productor. Entonces algo en el medio no está funcionando bien. Sobre eso había que haber avanzado sin fundir a los supermercados, obviamente, porque el supermercadismo es una cuestión mundial. Ya venimos. Aquí estamos charlando con Axel Kicillof. Y tenemos mensaje, un montonazo, vamos a poder pasar muy poquitos, disculpen. Sí, buenas noches, que habla Jorge de Ushuaia. Quería consultarle a Kicillof qué piensa él que va a pasar en marzo con las fábricas en Tierra del Fuego. Sí. Gracias. Qué lío, Sí, me preguntaban del Congreso. Ahí los diputados nuestros de Tierra del Fuego han presentado una ley, Matías Rodríguez y Martín Pérez, de por ahí, han presentado un proyecto para darle un incentivo a toda la industria electrónica argentina, porque lo que está haciendo el gobierno Macri es despiadado. Han abierto las importaciones, han empezado a negociar con las empresas, pero básicamente la situación en Ushuaia, pero en Río Grande, en toda la isla, es desesperante. Yo no pude ir este tiempo, que me invitaron bastantes veces, para mostrarme un poco algo que creo yo que tiene que ver con una política que otros países también hacen, que tiene que ver también con la soberanía. Nosotros no podemos tener nuestra provincia más austral despoblada, digamos, sin actividad económica, o sea que hay que hacer un esfuerzo nacional para sostener. Lo que te dicen, yo tuve la chance de hablar con un ministro del gobierno, te dicen, no, mire, eso que hay en Tierra del Fuego no tiene sentido. Tierra del Fuego, Ushuaia tiene que dedicarse al turismo. Esa es la posición, no a la industria. Eso es artificial, te dicen. Sí, me animo a decir que esa es la mirada general. Creo que toda la industria para ellos es artificial, porque si empezás a mirar, ¿para qué vamos a hacer autos? Sí. Traigámoslo de los países que lo producen, o por tecnología, o por costo de la mano de obra, para más más cosas. La gente. Claro, o juguetes, si la industria del juguete, o textil, si hay ropa tan linda que viene de Vietnam, tan barata, y del sudeste asiático. Mirá, esa visión es una visión miope, es una visión chiquita, es una visión políticamente realmente asesina porque Argentina tiene derecho y tiene capacidad para ser un país con industria, probablemente no una potencia industrial, porque no lo queremos hacer, por lo menos en nuestra visión, en base a salarios baratos y poder venderle sobre eso a todo el mundo, pero sí, haciendo lo que hay que hacer, se puede sostener de determinado. Y tampoco la industria para nosotros es una política social. La industria tiene que ser una industria que vaya madurando. Haber puesto 2 satélites en órbita muestra que además los científicos argentinos tienen capacidad innovativa, tienen capacidad de hacer lo que hicieron todos los países de industrialización tardía, hoy tremendos éxitos, que tomaron tecnología extranjera, la copiaron, la imitaron, la mejoraron, y después sobre eso empezaron a avanzar. Tenemos recursos naturales como el litio, tenemos la verdad capacidad de industrializar muchísimos productos de la minería, pero también la agroindustria, y también la capacidad de producir industrialmente. Pero claro, eso implica, y vuelvo a lo de la autocrítica, hicimos montones de esfuerzos. Claramente Argentina no va a venderle sus productos industriales a China y Alemania como primeros mercados. Primero hay que trabajar sobre el continente. Por eso yo creo que esas ideas del ALCA, reciclado en el Tratado Transpacífico, que ahora probablemente estemos viendo desde acá las esquirlas de la explosión, cuando apretó el detonador el señor Trump, que ya dijo que lo va a liquidar. Y toda la política exterior, otro de los grandes papelones argentinos, la política exterior, uno dice, qué pesada herencia
puede estar, qué pesada herencia puede haber para dejar entrar 200.000 heladeras argentinas, dulce de leche, y es medio una chicana, porque el dulce de leche no fue una cantidad industrial, pero entró dulce de leche argentina de Chile, me parece. Sí. Pero no seas malo, como dicen los uruguayos, no seas malo, no dejes entrar dulce de leche cuando tenemos gente que se está quedando sin laburo acá en las industrias lácteas. O sea que hay que tener ganas también de demostrar para qué lado, cuál es el rumbo que le querés dar al país. Me preguntaban, ¿se puede hacer algo? Claro. Lo que pasa es que está en las antípodas de lo que yo veo, que por lo menos el ala dominante del gobierno de Macri, que ahora empieza a estar también muy condicionado por sus alianzas económicas. Ahora, ¿cómo va a ser Macri para hacer lo que tiene que hacer un presidente, que es empezar a decir que no a los sectores más poderosos? Tiene que decir que no. No se puede gobernar diciéndole solo que no a los trabajadores con ganancias, a los jubilados con un aumento especial, a la UH, diciéndole que no a los débiles, diciéndole que no a los que no son los poderes económicos. El problema que tenés lo vas a tener con la gente, pero porque es así como deciden gobernar. A nosotros nos acusaban de llevarnos mal con Clarín, llevarnos mal con algunos banqueros, llevarnos mal con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo prefiero llevarme mal con algunos sectores poderosos, pero saber que estás trabajando para los que venís a representar, los que te votaron además, los que además no tienen grandes medios de comunicación y la tarasca para imponerte un programa económico, o la quinta flota, por decir algo. Entonces, en ese sentido, gobernar la Argentina es gobernar para las mayorías, y le digo a Macri, al menos también para las mayorías. No puede gobernar solo para el sector energético, que además son socios de sus mejores amigos o sus mejores amigos. Para el sector sojero, yo lo vi, mira, una postal del primer año es que a Macri lo aplaudieron de pie en la rural, en la exposición rural, y no estaban los pequeños productores, porque las asociaciones de productores agropecuarios pequeñas no están con este gobierno ya, y lo aplaudieron en el mini Davos. Hay aplausos que a veces son para los que pretendemos hacer política en base a las necesidades de la mayoría. Bueno, esos aplausos a veces ni los querés. Si te aplauden, bien, porque no es necesario perjudicar a uno para favorecer a otro, pero la verdad los sectores dominantes son muy predadores. Incluso hoy vemos que se están dando tarascones entre ellos públicamente, y apretando a Macri para que tome decisiones que van a seguir generando perjuicios para las mayorías. Gracias, Axel, por esta visita. Se nos pasó volando.